Muy bien, colegas, bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión y última sesión de taller. Les vamos a dar la más cordial bienvenida. Mi nombre es Javier Rojas Aranguis y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, estamos comenzando a cerrar nuestro ciclo de talleres de desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral en educación parvularia. Esta instancia, se realiza en el marco del plan de formación Leer para Aprender. En específico, este ciclo de talleres virtuales se compone de 3 sesiones y el día de hoy desarrollaremos la última, que se titula Desarrollo de la comprensión oral en educación parvularia. Este tópico será abordado en nuestro encuentro del día de hoy y les informamos a las y los participantes que para optimizar el desarrollo del taller, sus micrófonos estarán apagados. No obstante, podrán dejar sus comentarios y dudas en el chat, aquellas vinculadas a aspectos administrativos o las respuestas a las preguntas que nos vaya realizando Paula. También, si tienen alguna pregunta específica respecto a los contenidos abordados en la sesión, ustedes disponen de la caja de preguntas y de respuestas que está disponible en Zoom. Estas preguntas, para poder dar continuidad al taller, serán respondidas al término de la intervención de nuestra relatora. Al mismo tiempo, a propósito de algunas preguntas que estaban realizando en el chat, les recordamos que para obtener la certificación de participación en este ciclo de talleres, es necesario haber participado de las 3 sesiones y completar en cada una de ellas la encuesta de satisfacción que se compartirá con ustedes antes del término del encuentro. A continuación, daremos inicio a nuestro tercer taller. Para ello, nos acompaña Paula Armijo. Y este taller busca comprender una didáctica de la comprensión oral para la educación parvularia, basada en las estrategias de lectura de la metodología enseñanza recíproca. Paula es educadora de párvulos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, y magíster en gestión pedagógica curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con más de 15 años de experiencia como coordinadora de gestión educativa y coordinadora de lenguaje en la Fundación Educacional Oportunidad. Paula, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos, ¿cierto?, a este tercer ciclo. Voy a compartir para que comencemos con el tercer taller. Acá. Pueden ver entonces mi pantalla, ¿cierto? Sí, Paula, se ve. Súper. Ya, entonces hoy día vamos a ver el tercer taller, ¿cierto? Que es Desarrollo de la comprensión oral en educación parvularia. Y para eso nos hemos planteado algunos objetivos para esta sesión que tienen Pa- que ver con comprender esta didáctica de la comprensión oral en educación parvularia basada en las estrategias de lectura de la metodología de enseñanza recíproca. También nos hemos planteado algunos objetivos específicos que tienen que ver con conocer estas principales estrategias de comprensión y que sean aplicables a la educación parvularia. Obviamente las vamos a ir contextualizando. Y también con el desarrollo de la comprensión oral en educación parvularia. Por último, vamos a reflexionar sobre la relevancia de desarrollar la comprensión para la lectura, cómo fue el vocabulario que lo vieron con ciencia fonológica.
ustedes tengan, me gustaría que puedan responder esta pregunta. Para eso ahí tienen el código QR. También Javier va a enviar el enlace para las personas que se conectan desde el celular. Y la idea es que ustedes puedan compartir qué estrategias ustedes emplean durante la lectura del cuento. Ya pueden pensar en todas las estrategias que ustedes utilicen antes, durante y después de la lectura. Puede ser para captar la atención, para promover la participación o para fomentar, ¿cierto? Y desarrollar la comprensión. Voy a dejar ahí unos minutitos para que lo puedan ver y enseguida vamos a ir revisando sus respuestas. Como estoy compartiendo, debo salir un poco de acá. ¿Pueden ver el Padlet? Paula, estamos viendo el Solo la PDF. presentación. Sí, y aprovecho de avisar que hemos compartido en el chat el enlace. Ah, perfecto. Entonces voy a compartir nuevamente para compartir la página. Acá. Predicciones a partir de la portada. Súper bien, ¿cierto? Hay estrategias enfocadas a desarrollar la comprensión, inflexiones de voz, libros gigantes, imágenes llamativas también ahí mencionan. Ahora pueden ver, ¿cierto? Sí se ve perfecto. Súper. Mira, acá también mencionan interrogar la portada del cuento. También hay algunas estrategias que utilizan antes. Hay varias de ustedes mencionan esto, presentación de la portada, predicciones. Predicciones ahí aparece harto dentro de los comentarios, súper. Interrogación de texto, ¿cierto? Hacer preguntas ahí durante la lectura. Estrategias de anticipación, las conexiones y los resúmenes. Aquí también aparecen otras estrategias para desarrollar la comprensión oral. Realizo varias preguntas al inicio y antes de leer el título realiza preguntas relacionadas a los conocimientos previos, activar conocimientos previos entonces también durante la lectura. Perfecto. Aparece mucho la estrategia de predecir, creo que ahí la usan harto, así que vamos a poder compartir harto ahí experiencias. También aparecen algunas estrategias que tienen que ver con esto de poder captar la atención de los niños, como dicen, las inflexiones de voz, eh, promover también ahí la participación. Hipótesis también salió acá, otra nueva estrategia que no habíamos visto. Disfraz, sombrero, todo lo que tiene que ver, me imagino, con poder motivar la lectura, ¿cierto? Perfecto. Bueno, hay harta experiencia, veo que muchas de ustedes utilizan, ¿cierto?, la lectura y algunas de las estrategias incluso que hoy día vamos a ver, la idea es que las podamos ir profundizar y conocer también como en detalle cómo nos aportan, cómo podemos implementarlas. Eh, y para eso me gustaría partir, ¿cierto? Hablando un poco de la comprensión oral, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de comprensión oral, nos referimos a la capacidad de entender y procesar información que se transmite a través de palabras, de sonidos, implica escuchar, interpretar, ¿cierto? Retener toda esa información, incluso responder en base a algo escuchado. Cuando nosotros básicamente hablamos de la comprensión oral, estamos hablando de esta capacidad de entender y de interpretar lo que nosotros escuchamos. Y esto viene muy de la mano con lo que es a futuro, ¿cierto? La comprensión de lectura, porque la comprensión oral es la base, ¿cierto? Para esta comprensión de lectura. Es una etapa como de preparación que nos va a ayudar, ¿cierto? A poder tener esta lectura experta, ¿ya? Hoy día traje este modelo, ¿cierto? Para que lo revisemos y podamos como contextualizar un poco esta teoría de la comprensión oral. Y como pueden ver, esta teoría de la cuerda tiene dos grandes componentes que se van entrelazando en el tiempo.
muchas de esas habilidades incluso o contenidos o conocimientos los han visto en los talleres anteriores. El tema del vocabulario, la conciencia fonológica, ¿cierto? Son algunas de las temáticas que ustedes ya han visto. Pero esta cuerda lo que nos dice es que para llegar a esta lectura experta, nosotros debemos lograr que estas cuerdas se vayan entrelazando, se vaya fortaleciendo. Así como es un proceso, ¿cierto? También es un proceso distinto en cada niño y cada niña. Cuando los niños están en educación parvularia, nosotros no esperamos que ellos salgan leyendo, ¿ya? A veces se da algunos niños que de forma espontánea van leyendo y todo, pero no es lo esperado para el nivel. Y cuando ellos entran a primero básico, segundo, ¿cierto? Viene un proceso muy fuerte con la decodificación, con este reconocimiento de palabras. Si bien en educación parvularia nosotros trabajamos estas habilidades como base, como lo hablábamos antes, base para fortalecer esto, si dejamos de lado la comprensión, esta cuerda va a quedar un poco débil, un poco delgada, de cierto modo, y lo que nosotros queremos es poder fortalecer esos procesos. Cuando los niños y las niñas tengan que usar todo su esfuerzo cognitivo en aprender a leer, a unir las palabras, ¿cierto? En decodificar y hacer una lectura fluida, si se ha trabajado la comprensión oral de forma robusta, de forma profunda, esto les va a ayudar a llegar a esta lectura experta y que además tenga la comprensión oral. Esta coordinación fluida entre el reconocimiento de las palabras, pero también con la comprensión y conocimiento del lenguaje. ¿Ya? Entonces, este modelo es clave en la enseñanza de la lectura porque enfatiza que no solo se debe enseñar una de estas partes, como, no sé, el reconocimiento de palabras, ¿cierto? Y eso ya se ha hablado bastante, sino que también se deben desarrollar estas habilidades como la comprensión del lenguaje para llegar a esta comprensión que sea significativa, ¿ya? Un aspecto importante que también es mencionar cuando nosotros hablamos de comprensión oral o de comprensión de lectura es que la literatura nos dice que muchas veces, y es común observar en las prácticas de profesores, docentes, educadoras, la capacidad o las prácticas que evalúan la comprensión. De hecho, si lo pensamos nosotros mismos, nos enseñaron mucho uno lee el libro y te hacen preguntas, lees un libro, lees un texto y te hacen preguntas, a evaluar la comprensión lectora o la comprensión oral. Pero es mucho más bajo. La enseñanza de la comprensión, el hacer explícito cuáles son esos procesos que debemos realizar para poder comprender. Cuando nosotros hablamos de comprensión, como decía, es entender, procesar información. Eso quiere decir que nuestro cerebro tiene que estar activo, debe ser participativo, debe analizar, debe interpretar. Entonces, por eso es tan importante que esa enseñanza sea explícita. ¿Ya? O sea, en la práctica lo que nosotros vemos que los educadores o los docentes se concentran todo su esfuerzo en evaluar la comprensión, pero hay menos desarrollo de la comprensión de esta enseñanza explícita. ¿Ya? Cuando se trabaja la enseñanza de la comprensión, es muy importante poder trabajar las estrategias de comprensión oral. ¿Qué son las estrategias de comprensión oral? Bueno, las estrategias de comprensión oral son herramientas conscientes y flexibles que la persona utiliza para comprender un texto, ¿ya? Un lector experto, un lector adiestrado, ¿cierto? Utiliza estrategias de forma natural, ¿ya? Para comprender la información de un texto, eso requiere ese esfuerzo cognitivo por parte del lector. Y nosotros, por ejemplo, como adultos que ya leemos más, podemos ir utilizando esas estrategias de forma natural. Si leemos un texto y una de las estrategias, por ejemplo, eh, hacer predicciones o hacernos preguntas, buscar cuáles las definiciones de vocabulario no nos sirven, podemos usar otra, porque ya somos lectores más expertos, lectores más consolidados, que podemos ir utilizando estas estrategias y tener las opciones de utilizarla. Por ejemplo, si yo les digo, les voy a mostrar un libro, ¿de qué creen que se trata? Y se llama Huellas de Amor. Ustedes lo más probable es que muchas de ustedes o de ustedes me digan, puede ser un libro romántico de una persona que le pasó algo y eso todavía está marcado en ella o en él, ¿cierto? Porque hacemos predicciones.
O si tenemos que estudiar algún texto de alguna materia y todo, pues vamos haciendo resúmenes, destacando información y vamos utilizando estas estrategias. Si no conocemos una palabra de vocabulario también, podemos nosotros ir buscar a qué se refiere, preguntar, o sea, vamos aclarando esos conceptos. Y así nosotros como lectores, ¿cierto? Como les decía, ya más expertos, más consolidados, vamos utilizando estas estrategias que ya conocemos. Pero es muy necesario que los niños y las niñas desarrollen la capacidad de reflexionar mientras leen, ¿ya? Ellos se vayan haciendo conscientes de los procesos que van realizando para poder comprender o los textos a los que se ven enfrentados o la oralidad, en este caso, cuando hay lectura de cuentos, por ejemplo. En base a esta información, ¿cierto? Y a esto que estamos acá revisando, es que hoy día nosotros quisimos compartir la propuesta de esta metodología que es la enseñanza recíproca. ¿Qué es la enseñanza recíproca? Bueno, esta es la práctica guiada en la aplicación de estrategias simples y concretas para la comprensión de texto. Esta metodología lo que propone, y como también es un proceso, lo que busca es que el docente, la educadora o el educador vaya modelando el pensamiento en voz alta, vaya haciendo explícito estas herramientas, estas estrategias que va utilizando en un contexto de diálogo, ¿cierto? Que sea significativo para los niños y niñas a partir de textos significativos y va enseñando de manera explícita y flexible a los estudiantes cuatro estrategias, ¿ya? El modelo de enseñanza recíproca pide a los estudiantes que cada vez vayan tomando más protagonismo. Eso también es muy importante dentro de esta metodología, porque incluso con niños más grandes que ya son lectores, ¿cierto? La idea es que ellos puedan discutir en base a un texto, que ellos puedan tomar apuntes, que trabajen en grupos pequeños, por ejemplo, en base a la lectura y vayan realizando, como les decía, este proceso mucho más activo, donde el adulto tiene este rol más de facilitar, guiar y apoyar ese aprendizaje que los niños están siendo más conscientes de cómo se realiza. Muchas veces nosotros, como les decía, estamos más enfocados en evaluar y no en poder desarrollar las estrategias para mejorar la comprensión. Por eso es que esta metodología viene a ayudarnos en ese proceso, ¿ya? La enseñanza recíproca tiene cuatro estrategias que utiliza la base. Ya hay más estrategias y no hay ningún problema en ir complementando y todo eso, ¿ya? Tenemos la estrategia de predecir, ¿ya? Muchas de ustedes las mencionaron, ¿cierto? La mencionaron harto, que es pensar o imaginar lo que pueda pasar en base a una información que me entrega, en este caso, los textos. Puede ser imágenes, el relato, ¿cierto? Y ahí tenemos la estrategia de predecir. También tenemos la estrategia de aclarar o aclaración, que lo que busca es poder explicar, entender, ¿cierto? Algunas palabras o elementos que sean desconocidos o difíciles de entender, ¿ya? Entonces uno hace este como mapeo, ¿cierto? Y va aclarando esos conceptos para facilitar y ayudar en la comprensión. También tenemos preguntas sobre el texto. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de preguntas sobre el texto, hacen preguntas sobre las ideas principales y comprobar y que ayudan a la comprensión. O sea, ir preguntándonos, ir reforzando esas ideas para comprender mejor. Y por último, tenemos la estrategia de resumir, que es resumir lo más importante del texto o de algún párrafo que ha leído, contándolo en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las estrategias que trabaja la enseñanza recíproca. Las vamos a ir viendo, obviamente, después con mayor detalle. Pero antes de eso, me gustaría detenerme en la relación de la enseñanza recíproca en educación parvularia, porque la enseñanza recíproca parte con niños más grandes, ¿cierto? Hay estudios que avalan sus buenos resultados en las mejoras de comprensión,
Pero al hacer esta relación con el nivel de educación parvularia, con todo esto que estábamos hablando, que tiene que ver con formar estas bases, de aprovechar, ¿cierto?, la participación de los niños y todo, eh, una del marco curricular que tenemos, que es el marco para la buena enseñanza, señala que las prácticas pedagógicas deben promover ambientes de aprendizaje que sean propicios para el aprendizaje, que incluyan la reflexión educativa, el respeto y la colaboración. Bueno, esta estrategia de la enseñanza recíproca apunta directamente a eso. Como les comentaba, busca mucho lo que es el trabajo colaborativo, el hecho de que los niños y las niñas puedan participar, puedan involucrarse durante la lectura del cuento, los hace sentirse más seguros, más escuchados, valorados, motivados también, porque ellos pueden compartir sus ideas, pueden trabajar con, escuchar las opiniones de sus compañeros o compañeras. Por eso, al escuchar un cuento, no solo buscamos que ellos participen y se entusiasmen y disfruten la lectura, sino que ellos hagan preguntas, compartan sus opiniones, fomentar este respeto. De hecho, esto también se relaciona mucho con lo que hablaba Fran, que también lo mencionó Carla, de esto de poder ser responsivo al momento de entablar conversaciones con los niños y niñas, que sean con un interés, con saber realmente qué es lo que está pasando en su cabeza, para relacionar esa información. Las fases curriculares también nos hablan del núcleo del lenguaje verbal, ¿cierto? Cómo es fundamental, ay, perdón, cómo es fundamental, para el desarrollo y la potenciación del lenguaje oral en los párvulos, ¿ya? Esta es una herramienta de comunicación. Los niños expresan sus ideas, sus emociones, sus necesidades, ¿cierto? Ellos a través del lenguaje también van aprendiendo sobre el mundo que los rodea. Cuando nosotros trabajamos la comprensión oral, estamos potenciando esa capacidad de escuchar, de entender y también de desarrollarse cognitivamente, socialmente. Entonces, por eso es tan importante este núcleo del lenguaje verbal. Y es importante, ¿cierto?, que esta sea una instancia valiosa para el aprendizaje, ¿ya? El estar preguntando, ¿por qué piensas eso? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Qué hubieses hecho tú? También ahí lo vi cuando ustedes me comentaban las prácticas o las estrategias que utilizan, qué final cambiaría, cómo cambiarías el final, o hacer estas preguntas también que van a profundizar un poquito en el pensamiento del niño y niña. Me imagino ahí había hartas educadoras de distintos lugares y más de alguna tendrá alguna anécdota cuando un niño nos responde algo y nosotros pensamos que qué estará pensando, por qué me dio esa respuesta, seguro estará distraído, pero si nosotros indagamos un poquito más, nos damos cuenta la relación que el niño o la niña está haciendo. No sé, por ejemplo, les voy a decir, están leyendo un cuento y le preguntas, ¿por qué crees que el perrito volvió a su casa? Y el niño le dice, porque tenía que buscar, no sé, su mochila. Entonces, pensamos en el cuento y en el cuento en ningún momento se habló de la mochila, entonces uno podría decir, oh, no puso atención, está pensando en otra cosa y todo, pero si nosotros vamos y le decimos, ¿y por qué una mochila? El perrito no tenía una mochila en el cuento. No, pero yo si me pierdo, como viajo en furgón, mi mamá me dice que tengo el teléfono de mi mamá en la mochila. Entonces, hay una relación, es súper importante como profundizar en las respuestas de los niños, en poder entender lo que están pensando y que así también ellos lo puedan explicar. Por último, un punto también muy importante y que va a aparecer harto en esta presentación es que los niños necesitan esta enseñanza explícita y estructurada para la enseñanza de la comprensión. Los niños asumen mayor responsabilidad por su propio aprendizaje, mientras los maestros solo vamos sirviendo como facilitadores, como bandejeros, ¿cierto? En estos entornos de aprendizaje, ¿ya? Es muy importante que se pueda existir esta educación intencionada, sobre todo lo que es estas estrategias de comprensión, y ahí es donde la enseñanza recíproca cobra sentido.
¿ya? Porque el educador en un principio va a tener este rol más de modelaje, más de ir explicitando estas estrategias, pero progresivamente los niños van a ir asumiendo esta responsabilidad, esta participación y se van a ir apropiando de las estrategias, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que este aprendizaje sea significativo y colaborativo. Algunos de los elementos claves para la enseñanza de la comprensión oral, bueno, como les decía y que va a aparecer harto, es la enseñanza explícita, ¿ya? Es saber qué estrategias estamos utilizando, cómo las estamos utilizando, cuándo aplicarlas. Al principio el docente tiene ese rol de ir modelando mucho las estrategias, pero luego se va dando más autonomía y participación a los niños y niñas, ¿ya? También mayor autonomía en el uso de las estrategias. Ya cuando los niños aprenden inicialmente pueden ir aprendiendo una estrategia a la vez, pero después ellos ya a medida que las van utilizando van adquiriendo mayor manejo de las estrategias, asumen mayor responsabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, mi hija ya está en niveles más grandes, no de educación parvularia, pero ustedes me imagino que las que tienen hijos, nietos, sobrinos, al principio de año se le entrega una lista de libros y esos son los libros que se trabajan durante el año. Pero, como les decía, al no trabajar la enseñanza explícita de la comprensión oral, los niños se ven enfrentados a un texto donde ellos también tienen que empezar a descubrir, a trabajar esas estrategias de comprensión oral. Por ejemplo, a veces mi hija me está leyendo un cuento y me dice, mamá, ¿qué significa esta palabra? Y yo le digo, a ver, pero léemela en la oración, porque es muy importante el contexto al momento de definir una palabra, ¿cierto? Entonces ahí vamos aprendiendo algunas nociones de cómo podemos ir aprendiendo palabras. Una vez también me pasó que le pasé un destacador y le dije, ya, vas a ir leyendo y tienes que ir destacando las cosas que consideres más importantes. Entonces destacó toda la lectura, iba leyendo y lo iba destacando todo. Entonces tuvimos que empezar a trabajar cuáles son las ideas importantes y esas cosas. Entonces la idea es que ellos vayan adquiriendo esta mayor autonomía con el modelaje, con la práctica también, para que después ellos tengan esta variedad de estrategias, estas múltiples estrategias y puedan ir eligiendo entre ellas para lograr la comprensión en la lectura o en este caso en la oralidad cuando trabajamos con niños y niñas en educación parvularia. Los estudiantes, ¿cierto? Entonces, los niños y las niñas, para volverse estos lectores más expertos, pueden utilizar la variedad de estrategias de acuerdo a la necesidad o las características del tipo de texto. ¿Ya? Entonces, pensando en relación de todo esto que les he estado contando de la enseñanza recíproca, las cosas que tenemos que poner atención, ustedes mismas mencionaban algunas de las estrategias que ya utilizan. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen que son o podrían ser los desafíos que implementa la enseñanza recíproca en educación parvularia? Sé que algunas de ustedes, como mencionaron ahí, ya están utilizando estrategias de comprensión, entonces quizás ahí con qué desafíos se encuentran y las que aún no las están utilizando o no las han utilizado, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos que nos podríamos encontrar? Ahí Javier, me imagino, ya está compartiendo con ustedes también el link para poder responder. Paula, ya fue compartido el enlace. Súper. Y vamos a ir viendo entonces. Ya. A veces el desafío es la cantidad de conocimientos previos que tienen los y las estudiantes y muchas veces la asistencia a clase afecta la enseñanza explícita de la estrategia. Efectivamente, una de las cosas que también es muy importante de esta enseñanza explícita es que sea sistemática. Y si los niños y las niñas están faltando a clase, obviamente eso nos va retrasando un poquito en estos procesos y también las experiencias, porque como hablábamos, la comprensión también tiene mucho que ver con el
conocimiento del mundo y todo. Entonces, ¿cómo poder nosotros desde docentes entregar esa- esos conocimientos? La diversidad de alumnos también creo que es algo muy importante, las características, ¿cierto? Y las necesidades que cada uno de los niños tiene. Explicar de forma clara y comprensible palabras nuevas. Ya, también ahí eso es muy importante, algo que nos ayuda bastante es la preparación de la enseñanza en las palabras. Por eso vamos a ver de ahí en mayor detalle en cómo nosotros nos anticipamos, planificamos y así poder dar definiciones más amigables de las palabras, porque el vocabulario, como lo conversaron también en talleres anteriores, es muy importante al momento de comprender. O sea, si yo no comprendo dos o tres palabras de un párrafo, de un texto, claramente va a dificultar mucho, mucho la comprensión. ¿Ya? Veo que también aparece harto el tema de la diversidad de los estudiantes, el desafío sí, que los niños tengan la diversidad. Bueno, ahí también tenemos que, yo creo que es muy importante y que también ustedes lo mencionaban, cómo vamos conectando e involucrando a los niños en la lectura, que no sea solo la lectura y preguntas al final, sino una lectura activa donde participamos, donde escucho o escucho a mi compañero, a mi compañera. Eh, También no tener miedo a que los niños estén más activos y hablando. O sea, me ha pasado que he visto experiencia en que a veces el niño que está se sienta, se para, se tira al suelo mientras está en la lectura. Después el que contesta la mayor cantidad de preguntas o que entendió mejor las ideas del cuento, porque no necesariamente y al revés, ¿cierto? El niño que está tranquilito o la niña que está tranquilita, que al parecer escuchando, no está concentrado y puede que no esté comprendiendo bien el texto. Ya, algunas ahí de los desafíos que también va apareciendo, el vocabulario, también hay una brecha que también marca mucho la diferencia al momento de comprender. De hecho, el nivel socioeconómico y las palabras de vocabulario, por ejemplo, hasta los 3 años, es casi el doble de palabras que los niños de un nivel socioeconómico alto conocen en relación a niños de un nivel socioeconómico más bajo. Marca mucho la diferencia, ¿cierto? Y por eso ahí nuevamente estas estrategias ayudan mucho a que el docente, la educadora o el educador pueda aportar y marcar una diferencia significativa y un aporte en las experiencias de esos niños y niñas. La estimulación, ¿cierto? La diversidad en el aula vuelve a aparecer ahí. Los desafíos, ampliar su vocabulario, comprensión, que se mantenga el tiempo. También ahí hablábamos de esto del vocabulario, que también aparece harto. A ver, ¿qué otros más? Los conocimientos previos. Apareció también esto de cómo nosotros vamos entregando, también porque tenemos que construir en base a lo que los niños y las niñas ya conocen. También ahí hay hartos estudios que mencionan que como un aprendizaje se afianza más en base a lo que una persona conoce ya y va finalmente como entrelazando esa información. Entonces, claro, como nosotros desde nuestro rol vamos involucrando a los niños, vamos tratando de disminuir esas brechas. Bueno, voy a seguir, pero me quedo, como les decía. Eh, Veo que hay mucha diversidad, sobre todo en esto que hablamos hoy día, es un tema bastante recurrente en los establecimientos, ¿cierto? El tema de la diversidad, de aprendizaje, la neurodivergencia y todo. Entonces, cómo ir buscando estos estilos, las estrategias al ser bastante sistemáticas y estructuradas, igual le dan alta seguridad a los niños con neurodivergencia porque tienen esta estructura y esta forma de enseñar que nos da un poquito esa estabilidad. Entonces, es como nosotros vamos involucrándolos en este proceso. Y también lo que hablábamos como de estas diferencias de vocabulario, de conocimientos previos,
y a veces, muchas veces la diferencia que existe en cómo nosotros ahí cumplimos este rol fundamental de poder entregar esa variedad, esas experiencias que sean significativas, que sean de calidad, que sean bien planificadas para poder entregar esas habilidades en los niños y niñas. Consideraciones importantes al momento de implementar y que estas consideraciones también pueden ir respondiendo a alguna de estas dificultades que estábamos conversando, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con planificar actividades de forma sistemáticas y adecuadas a las características y los niveles de desarrollo de los párvulos, ya siempre considerando sus intereses, sus ritmos, el contexto, ya para que esta enseñanza recíproca sea pertinente y significativa. O sea, ahí ya sabemos que anteponernos, ¿cierto?, a esta preparación que tenemos que tener al momento de trabajar con los libros, con los textos, con los cuentos. Como les decía, es muy importante que sea de forma sistemática. No sirve de nada enseñar y trabajar una estrategia y después no verla en 3, 4 meses, ¿ya? Por eso es importante buscar libros adecuados, ¿cierto? Que sean significativos, que conecten con los niños y las niñas. Y todo eso va muy de la mano de la preparación, cómo vamos conectando con las temáticas que a los niños les interesan, y eso nos puede ayudar mucho al momento de implementar nuestras estrategias, ¿ya? Eh, También podemos ir, obviamente, adaptando la implementación y el apoyo que nosotros vamos brindando. Esto no es como, tiene que ser de esta forma y esa es la única forma de hacerlo. No, nosotros podemos ir adaptando si necesitamos incorporar o dedicar más tiempo para la adquisición de alguna estrategia, podemos destinar más tiempo. Si queremos ir aumentando progresivamente, también lo podemos hacer ya. Entonces, todo eso va a depender de poder atender estas necesidades, ritmos e intereses de los niños y niñas. Otro punto importante es facilitar y guiar el proceso, ya que al inicio necesitará mucho más apoyo para comprender los roles y las responsabilidades, y luego el educador va a ir modelando y acompañando finalmente en el proceso. Entonces, para la enseñanza recíproca, la enseñanza y el trabajo con las estrategias, el modelaje y el andamiaje son claves. Todas las estrategias deberían ir siempre en esta línea. Modelar, ¿cierto? Hacer explícito lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, y después ir de a poco andamiando donde son los niños o las niñas que empiezan a realizar esta estrategia, a participar, a conocer y a involucrarse dentro de este trabajo, ¿ya? Por ejemplo, acá, para poder comprender un cuento, como les decía, es decir, yo ahora me voy a detener o quiero utilizar alguna estrategia, es decir, me voy a detener y voy a hacer una predicción, porque predecir es pensar en lo que puede pasar. Entonces, hacer explícito esto, uno al principio sobre todo tiene que modelarlo mucho, repetirlo, que los niños sean conscientes de esto que está pasando en nuestra cabeza, ¿ya? Preparar ambientes de aprendizaje que sean seguros, colaborativos, donde los niños se sientan cómodos, puedan expresar sus ideas y vayan asumiendo estos roles de aprendizaje. O sea, no quiere decir acá tampoco que, claro, preguntar por preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y lo vieron también en los talleres anteriores, que es muy importante profundizar en las respuestas de los niños y niñas. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Qué quisiste decir? ¿Cierto? Pero también es ir atendiendo lo que me están preguntando. Por ejemplo, una vez vimos que, no sé, una docente estaba con el tema de promover muchas preguntas: ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? Y una niña le pregunta, tía, ¿puedo ir al baño? ¿Pero por qué quieres ir al baño? O sea, no se trata de eso, sino que al contrario, se trata de que los niños se sientan capaces de participar, y que ellos puedan ir sintiéndose seguros. Cada vez que vean que la dinámica de las estrategias es participativa, van a querer poder involucrarse más
en las estrategias, en la lectura y en todas esas actividades. Ya, por último, y muy importante también, es utilizar herramientas visuales, verbales o prácticas mientras se participa en cada una de las estrategias, ¿ya? Por ejemplo, acá es muy importante a veces usar, no sé, algún elemento gráfico, alguna imagen que nos ayude a relacionar con la estrategia que estamos trabajando, ¿ya? Si estamos haciendo predecir, poder utilizar quizás una imagen de una bola de cristal. Si estamos trabajando vocabulario, también pueden buscar una imagen que se relacione. Tener un espacio, muchas de ustedes me imagino que tienen su espacio para la hora de los cuentos, entonces tener ahí las estrategias quizás a la disposición de decir, bueno, acá cuando venimos a la lectura de cuentos somos lectores activos, los buenos y las buenas lectoras piensan mientras leen, o sea, repetir estas frases también ayuda mucho a que los niños las vayan apropiando. Ya, también el hecho de utilizar, como les decía, frases que representen o expliquen cada una de las estrategias. Por ejemplo, resumir es recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Y hacer los gestos, esto también ayuda mucho, ¿ya? Predecir, pensar en lo que va a pasar, quizás voy a siempre indicar adelante porque es lo que va a pasar, lo que aún no sucede, no es lo de atrás, sino que es lo que viene. Esas cosas ayudan mucho a los niños y a las niñas a poder apropiarse, a integrar estas estrategias y esas acciones van a ayudar a que los niños las comprendan mejor y las utilicen mejor también, ¿ya? Eh, Vamos a ir revisando y repasando cada una de las estrategias, ¿cierto? Para ir imaginándonos también cómo es la práctica y todo, y las vamos a conocer una a una. Acá está lo que les decía, por ejemplo, de la estrategia de predecir, que podemos usar imágenes, ustedes pueden buscar otras, pueden tener láminas, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de predecir, que ahí ustedes la utilizan mucho, es que los estudiantes hacen predicciones sobre lo que creen que sucederá en el texto basándose en un conocimiento previo o la información de un texto, ¿ya? Cosas importantes a considerar al momento de hacer las predicciones. Por ejemplo, que no hay predicciones ni buenas ni malas, ¿ya? Solamente hay predicciones que algunas coinciden con lo que pudo decir el autor o que otras no coinciden, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos predicciones, los niños y las niñas pueden tener distintas predicciones. A veces se pueden cumplir y a veces no. Pero igual eso es importante que quede claro. Por ejemplo, uno le puede decir, oh, y tu predicción estaba súper buena, pero el autor pensó en esto finalmente que fue lo que pasó. ¿Ya? Porque es importante también esto que hablábamos de estos ambientes seguros, no sentir, siento, o sea, tener esas ganas de participar y que finalmente estamos aportando a este conocimiento del grupo, ¿ya? Algo también muy importante al momento de hacer las predicciones es verificar si esas predicciones se cumplen o no, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una predicción de un texto y decimos, no sé, creemos que el personaje le va a pasar esto, uno sigue con la lectura y todo y va a llegar un momento que va a decir, ah, ¿sucedió lo que habíamos dicho que iba a pasar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó al final? Entonces eso también ayuda a reforzar la idea a trabajar o la idea a comprender a través de estas estrategias de lenguaje como es la predicción. ¿Ya? Algo también muy importante es que las predicciones se tienen que basar en información entregada, ¿cierto? A veces puede ser la portada, las imágenes que aparecen en la portada me va a ayudar a hacer predicciones. Hay cuentos incluso que, sobre todo cuentos para niños y niñas de educación parvularia, que dejan como los puntos suspensivos y nos dice así como qué irá a pasar o aparece como una mano o en la imagen y se ve como que algo viene dentro de la historia y nos ayuda a generar estos espacios de predicción. Como les decía, la idea es que ustedes la vayan adaptando a la educación parvularia, a los contextos, a los intereses de los niños, ¿ya? Podemos hacer predicciones de la portada del texto, pero también podemos hacer predicciones
durante la lectura para reforzar alguna idea, siempre considerando estos aspectos que es pensar en lo que puede pasar y usar la información del texto. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Los cocodrilos copiones, que este cuento es un cocodrilo que estaba aburrido porque siempre estaba con muchos cocodrilos y decide ir a buscar otro lugar. Entonces este cocodrilo se va, no sé, a una laguna y llega a los cocodrilos. Después se va a la montaña y llega a los cocodrilos. Después se va al bosque o a la selva y llega a los cocodrilos. Entonces, si nosotros vamos a hacer una predicción en estos textos que son repetitivos de cierto modo en algunos aspectos, siempre es bueno hacer la predicción después de 2 o 3 veces que esa acción se ha mostrado en la historia. Porque si solo yo digo, hoy voy a predecir que va a ser este texto al principio, no tengo tanta información para predecir. En cambio, si los niños ya vieron que se fue a la laguna, que se fue a la montaña, que se fue al bosque, si yo digo, ¿qué creen que va a pasar ahora? Lo más probable es que yo diga, se va a ir a la... Uno puede decir, se fue a la playa, otro puede decir, se fue a la casa, porque ya tienen una noción de que el cocodrilo está buscando lugares donde sentirse solo. ¿Ya? Entonces es muy importante que esto se relacione con todo lo otro que habíamos visto, de preparar esos momentos para predecir. Es muy importante, antes de realizar las estrategias, poder revisar el libro, ver cuáles son las ideas centrales o las ideas claves de ese texto para poder aprovechar estas estrategias al momento de trabajarlas con los niños y niñas. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video. Antes me gustaría contarles que estos videos yo los rescaté, ¿cierto?, de una asociación que se llama Amigos del Aprendizaje. Esta es una organización sin fines de lucro que es de Costa Rica, por eso van a notar ahí un acento en el video. Y ellos trabajan principalmente la educación pública. Con un enfoque en la lectura y en la escritura. Entonces tienen estos videos que aprovechamos de ejemplificar estas estrategias. Así que ahí los vamos a observar, ¿cierto? A ver ahora para ir resolviendo algunas dudas. Esta es la portada de nuestro cuento. El título del cuento se llama Los secretos del abuelo sapo. ¿En qué nos hace pensar el título de este cuento? Pensar contra los secretos. Si nos cuenta sobre los secretos, el título de este cuento me hace pensar que los abuelitos tienen cosas muy interesantes que contarnos. ¿Nos gusta escuchar las historias de nuestros abuelitos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una predicción o adivinar lo que pasará. Mi predicción es que el sapo nos va a contar muchos de los secretos y consejos que él sabe. Ya. Bueno, este es un cuento de Los secretos del abuelo sapo, que es un abuelo que le cuenta a su nieto, al sapito, los secretos para defenderse de los enemigos. Ya, como pueden ver acá, además de la predicción, está activar conocimientos previos. Ya, es muy importante esto que hablábamos de que las predicciones son en base a información con la que nosotros contamos. Entonces, conecta súper bien, sobre todo en la portada, que muchas veces a lo mejor la imagen, en este caso Los secretos del abuelo Sapo, ella conectó con si conocían algo de los abuelos o los secretos, ¿cierto? Y después realiza la predicción. Acá vemos el modelaje, como ella modela una predicción para los niños y las niñas, ¿cierto? Porque ahí ella es el adulto quien realiza la predicción. Entonces, cuando nosotros vamos integrando estas estrategias, es muy importante siempre partir con los modelajes para después ir ya haciendo participar a los niños y que sean ellos mismos los que hacen las predicciones.
Como muchas de ustedes comentaban, ya están realizando predicciones, las hacen con los niños y niñas, entonces eso está súper bien. Está súper bien que ustedes sigan en ese proceso, que ellos puedan participar. Muy importante, sí, siempre, ojalá hacer esto como explícito, decir, bueno, ahora me voy a detener o la predicción me sirve para comprender mejor el cuento. O sea, partir siempre la lectura del cuento diciendo, bueno, hoy vamos a utilizar estrategias de comprensión oral que nos van a ayudar a comprender mejor este cuento. ¿Ya? No tener miedo tampoco a utilizar el libro más de una vez, ¿ya? Para el caso de las predicciones, sí, siempre partir por las predicciones porque si el niño ya lo ve, va a saber de qué se va a tratar. Pero las otras estrategias podemos utilizarla en base al mismo cuento, seguir trabajando y haciendo la lectura más de una vez. A los niños, tampoco tengamos miedo de eso, porque a los niños les encanta, por ejemplo, las películas las ven muchas veces. Yo creo que a alguna de ustedes también les ha pasado que tienen ahí un pequeñín en la casa y tienen que ver la película todos los días y todo porque es la que les gusta. En la lectura de los cuentos también pasa eso. O sea, si el niño lo va leyendo varias veces, va trabajando las estrategias, también le da seguridad saber lo que viene, de qué se trata, poder participar más dentro de estas estrategias porque ya las maneja mejor. ¿Ya? Entonces también es muy importante considerar eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio es con el cuento del estofado del lobo. ¿Ya? Este también es un cuento de Keiko Casa, que lo que busca es, o sea, de lo que se trata es de un lobo que siempre tenía mucha hambre, mucho apetito, y un día quiso comerse un estofado de pollo. Ya el lobo se encontró con una gallina y quiso engordarla para tener más carne y cocinó muchas cositas ricas y le iba llevando estas cositas ricas a la casa. Pero cuando quiso ir a buscar la gallina para comerla, la gallina no había engordado porque todas esas cosas ricas las había compartido con los pollitos. Así que ellos estaban muy agradecidos por todos los regalos que les llevaba el señor lobo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver acá una predicción en base a este cuento. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Quién puede predecir lo que va a pasar en este cuento? Yo sé. ¿Vos también sabes? Que ella quiere comer a la gallina y no puede comer. Que el lobo quiere comerse a la gallina y no puede. ¿Y por qué no puede? Porque el gallina corre rápido como un gallina. Vamos a ver si es cierto eso que ustedes están pensando. Ya, acá la educadora o la docente, ¿cierto? Invitó a los niños y a las niñas a hacer la predicción. Entonces, ella les dijo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Quién puede predecir lo que va a pasar en este cuento? Un niño, un estudiante uno, dice, yo sé, el lobo quiere comerse la gallina y no puede. Y la educadora le dice, ¿y por qué no puede? El niño 2 dice, porque la gallina corre rápido. Entonces ahora, en el chat, me gustaría que ustedes, en base a todo lo que hemos visto, e incluso en lo que han visto en los talleres anteriores, eh, me digan qué preguntas ayudarían a explorar más en estas respuestas. Entonces, les voy a pedir que en el chat piensen ustedes, ¿qué preguntas, además de estas que hizo la educadora, ayudaría a profundizar más en la respuesta de los niños y las niñas? ¿Dónde crees que sucede la historia? Sí, súper. Y ahí podemos usar la imagen, ¿cierto? Cuando nosotros estamos prediciendo de la portada, ¿dónde crees que sucede esta historia? No sé, en tal lado. ¿Por qué? Porque veo un árbol, veo esto. Ahí veo, ¿saben lo que es un estofado? También, esa es una muy buena pregunta porque no todos los niños lo conocen como estofado. Veo que habían varias preguntas que dicen como, ¿por qué el lobo lleva un gorro de chef? ¿Por qué tiene un libro de cocina? Entonces, recuerdan que también lo vimos en el taller anterior, la importancia de las preguntas abiertas.
¿ya? Cuando nosotros hacemos preguntas a los niños para profundizar en sus conocimientos, es muy importante, ojalá siempre partir de la pregunta más abierta. Entonces, ahí ustedes decían, ¿por qué lleva un gorro de chef? ¿Por qué tiene un libro de cocina? Quizás si nosotros hacemos una pregunta más abierta es, eh, ¿qué tiene el lobo? ¿Qué te llama la atención de cómo está vestido el lobo? Y ahí el niño me diga, ah, es que tiene un gorro de chef. ¿Por qué está escondido detrás del árbol? Esa también es una muy buena pregunta, porque aquí dice, yo sé que el lobo quiere comerse la gallina y no puede. Si nosotros le preguntamos a ese niño, ¿pero por qué tú crees que el lobo quiere comerse la gallina? Si yo me detengo en el niño uno y además sigo profundizando en su respuesta, voy a estar reforzando, ¿cierto?, lo que él está pensando, qué está pasando por su cabeza para decirme que el lobo quiere comerse la gallina, ¿ya? Porque como dicen ustedes, esta imagen de la portada nos está entregando información. Hay un lobo con un gorrito de chef, que tiene un libro de cocina y que además está como escondido. Todas esas cosas nosotros podemos profundizar en la respuesta de los niños, ¿ya? Eh, ¿Por qué no puede comérsela? Quizás ahí ellos también no van a decir porque la gallina está vestida, el niño dijo porque corre más rápido y todo, pero es muy importante cómo nosotros vamos profundizando en la respuesta de los niños y niñas, ¿ya? Este ejercicio nos va a ayudar y es algo que se puede ir planificando, anteponerse, ¿cierto?, a las posibles respuestas que nos pueden dar los niños. ¿Ya? Porque el lobo está sonriendo, ¿ya? Nos va a dar a entender que los niños cómo van relacionando lo que puede pasar, ¿ya? Así que súper ahí, muchas preguntas, porque el lobo se acaricia la panza cuando hacemos el gesto, claro, y hay esto que hablábamos de reforzar todas estas estrategias con acciones, con imágenes, o sea, si yo además me detengo en estos detalles que yo observo en la portada, vamos a poder entender estas predicciones, ¿ya? También se puede decir a los niños quién tiene otra predicción, ¿ya? Hola, Eh, ¿puedo hacer un comentario? Es sí, que no por quiero que se supuesto. pierda esa respuesta. Alguien dijo acá, una vez yo leí ese cuento y pregunté, ¿qué creen que pasará? Y un niño respondió que el lobo quería invitar a la gallina a un concurso. Cuando le pregunté por qué, dijo que para ir a MasterChef, porque había visto el programa. Sí, justo cuando me hablaste estaba leyendo ese y creo que responde y apunta muy bien a lo que conversábamos, porque ¿se acuerdan esto que les decía de que a veces uno piensa como que el niño, ¿por qué dijo esto? De que él cree que lo va a invitar a la gallina a un concurso y podríamos decir, no, esa predicción no tiene nada que ver porque no es de lo que estamos hablando, pero claramente tiene relación y si uno empieza a indagar en esa respuesta, ¿pero por qué piensas eso? Porque yo he visto MasterChef. Ah, ¿y cómo lo relacionas con la portada? Porque tenían el gorrito, el logo de quizás los mismos que utilizaban en MasterChef. Chef, ¿ya? Entonces, esa es un poco la importancia de poder hacer esta interacción con los niños y niñas, quedarnos con las respuestas de los niños, no cambiar inmediatamente al otro, ojalá poder profundizar en las respuestas para poder hacer esto que hablábamos de entender lo que está pasando en las cabecitas, en lo que están pensando, porque además eso ayuda al resto también. Ya no tener miedo como que es la respuesta de un solo niño, sino que eso también va ayudando al texto, Y a comprender mejor el texto. solo para agregar ahí, Pola, que es interesante esta idea de que hay un conocimiento previo ahí que es que el lobo come a la gallina, que quizás este niño no tiene. Y para él es más obvio, su conocimiento se relaciona con que el gorrito lo ocupan en concursos de cocina, ¿no? Y que la va a invitar en vez de que la va a cocinar. Eso es muy, muy interesante. Sí, exactamente. Por eso, de hecho, el video cuando lo estuve buscando, no quise poner en el inicial la predicción sola, sino que va muy acompañado también de los conocimientos previos. La predicción, como no son
solo adivinar por adivinar, sino que es usar la información que me está entregando. Puede ser visual, en este caso de la imagen, pero como les decía, también podemos hacerlo predicciones a medida que vamos leyendo. Y esa información que yo estoy entregando a los niños y a las niñas también me va a ayudar a hacer predicciones. Como les decía, no necesariamente pueden coincidir, pero si tienen relación a lo que se viene leyendo, a lo que se está haciendo, o a esta explicación en este caso, son predicciones totalmente correctas, ¿ya? Bueno, ahí entonces estábamos viendo la estrategia de predecir. Me encanta que sea una de las estrategias que utilizan harto. Recuerden siempre que es importante que es pensar en lo que va a pasar, no en lo que ya pasó, o sea, no en cosas que ya han visto, sino que es lo que va a pasar. ¿Cómo? Nosotros estamos pensando, ¿cierto?, en lo que puede pasar en el texto, los personajes o lo que van a hacer. Bien, súper, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver otra estrategia que se llama aclarar o aclaración, ¿cierto? Donde se le pide a los estudiantes, ¿cierto? O se refuerzan partes del texto que puedan resultar confusas. Esto puede implicar palabras de vocabulario o conceptos o declaraciones que no están tan claras. Cuando yo les dije que habíamos revisado toda la literatura y todo de la experiencia recíproca, o sea, de la enseñanza recíproca, eh, es importante que quizás en educación parvularia la clarificación a nivel de palabras es muy apropiada para este nivel, ¿ya? Porque hay muchas más probabilidades de que los niños se encuentren con dificultades al momento de reconocer palabras en el texto y eso influye significativamente en su comprensión. Entonces, para efectos de este ejercicio y del trabajo que se hace en educación parvularia, vamos a poner el énfasis en las palabras de vocabulario, ¿ya? Obviamente, este tipo de enseñanza con niños más grandes, ¿cierto? Puede ser de conceptos o ideas y donde nos tenemos que ir aclarando quizás cosas que son un poquito más grandes, pero en educación parvularia lo vamos a enfocar en palabras de vocabulario. Nuevamente, importante la planificación, la preparación, porque si yo antes preparo el texto, leo el libro, puedo identificar palabras que considere que quizás son nuevas para los niños, que no son de su lenguaje tan habitual, entonces las puedo planificar de manera de ir aclarándolas en la lectura del cuento. Ya esto tiene que ver mucho con la enseñanza explícita del vocabulario. ¿Ya? Consideraciones importantes al trabajar esta estrategia. Como les decía, buscar palabras que sean desafiantes, que sean no cotidianas para los niños. Una palabra que aparece mucho, por ejemplo, en los textos es exclamó. No sé, soplaré, soplaré y tu casa derribaré, exclamó el lobo. ¿Ya? Por lo general los niños utilizan decir, dijo o gritó, si queremos decir que, ¿ya? Pero nosotros acá le decimos, revisamos el libro y vemos que está la palabra exclamar y quizás va a ser una buena palabra para trabajar porque no es del lenguaje habitual de los niños y niñas, pero lo importante, ¿cierto?, es que siempre tienen que salir de un contexto significativo y en este caso va a ser la lectura de cuentos, de textos, y esa palabra aparece ahí, entonces la sacamos del texto, de ese contexto y la reforzamos con los niños en la aplicación de esta estrategia. Nosotros antes cuando estudiábamos nos daban el listado de palabras y uno tenía que ir al diccionario y buscarlas y nunca más las utilizamos, ¿cierto? Y solo nos quedamos con esos listados de palabras eternas para buscar sus definiciones. En cambio, acá lo que se hace es tomar este como cuento eje, el que nos está dando todos estos recursos y trabajarlos de un contexto que es significativo para los niños y las niñas, ¿ya? Otra cosa importante que también lo reforzaron en el taller con Carla, de que las definiciones tienen que ser amigables para los niños y las niñas, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay un cuento que está, me parece que se llama Cocodrilo se enamora y sale la palabra interesante. Si yo me voy a la RAE, interesante dice, dícese de algo que produce interés.
Si yo leo esa definición a los niños y niñas, lo más probable es que vamos a quedar en las mismas y no vamos a entender a qué se refiere la palabra interesante. Pero si yo les digo es algo que me llama mucho, mucho la atención y quiero saber más de eso, estoy dando una definición que es mucho más amigable, que conecta con el lenguaje de los niños y que estamos incorporando en nuestro vocabulario. Entonces, siempre buscar y dar definiciones que sean amigables para los niños con un lenguaje claro, sencillo, y siempre estas definiciones deben ir acompañadas de ejemplos. Eso también ayuda mucho. Un ejemplo distinto al del cuento, del libro, del texto, y que los sitúe también en los distintos contextos en que se puede aplicar la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estaba trabajando la palabra interesante, yo encuentro muy interesante, no sé, los dinosaurios, porque quiero saber más de ellos. Pero también encuentro muy interesante mi amiga que viene de otro país porque así puedo aprender más de su cultura. Entonces le estoy dando diversidad de ejemplos o contextos donde se puede utilizar esa palabra. Entonces también es muy importante cuando nosotros damos estas definiciones, ojalá también dar ejemplos del uso de la palabra. Y por último, por supuesto, es que los niños puedan interactuar con la palabra, ¿ya? Cuando nosotros le pedimos a los niños que, no sé, nos den ejemplos del uso de la palabra o hacemos preguntas con el uso de la palabra, estamos haciendo que ellos la utilicen. Y eso también es muy importante para poder consolidarla. De hecho, cuando nosotros trabajamos la palabra de vocabulario, en el cuento, yo les recomiendo que esas palabras vayan quedando expuestas en el aula. Ya quizás pueden tener un muro de nuestras palabras que hemos aprendido, donde los niños van poniendo esas palabras o las dejamos ahí para estar recurrentemente volviendo a ellas, ¿ya? Si aprendimos la palabra interesante hoy día y mañana tenemos otra actividad, yo la veo y digo, uy, qué interesante lo que pasó esta mañana en el patio con la niña que cantó una canción, no sé, y voy recurriendo a esa palabra, porque la literatura de hecho nos dice que por lo menos debemos estar expuestas unas 10, 12 veces al uso de una palabra para poder empezar a incorporarla en nuestro lenguaje productivo, ¿ya? A nosotros también nos pasa que tenemos palabras que a veces conocemos su significado, pero no las utilizamos de manera frecuente, ¿ya? Entonces puede que pase con los niños también que puedan entender el significado, pero no las utilizan tanto. Entonces, si las utilizamos, generamos incluso otras instancias para trabajar esas palabras, vamos a ir enriqueciendo ese vocabulario, ¿ya? Entonces, muy importante cómo nosotros trabajamos e intencionamos la estrategia de ir aclarando en función de las palabras. Aquí nuevamente les dejo un ejemplo con el cuento El estofado del lobo, con la palabra agradecer. Si nosotros volvemos al contexto, en el cuento decía, los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron 100 besitos. Si nosotros damos una definición precisa y amigable con ejemplos, podemos decir, agradecer es dar las gracias con palabras o gestos a alguien cuando hace algo bueno por mí. Por ejemplo, hoy agradecí a la persona que encontró y me devolvió la billetera que perdí en la calle. Después de dar esta definición amigable, dar ejemplos, también podemos, es importante hacer una interacción con los niños y las niñas. Por ejemplo, podemos hacer preguntas como, ¿a quién te gustaría agradecer y por qué? Cuéntame si alguna vez te han agradecido por algo. O también podemos, no sé, hacer, ¿quién me quiere dar un ejemplo de algo que les gustaría agradecer? Pero lo importante es poder reforzar con los niños y las niñas el uso de la palabra. Y esta recomendación que les dejo de poder dejarlo visible, explícito y después seguir trabajando también es una muy buena estrategia. Ya, preguntas al texto. Como les decía, es generar preguntas sobre el contenido de un texto y estas preguntas pueden ser sobre detalles específicos, ideas principales o incluso algunas inferencias. La forma más fácil de preguntar acá, y que tengo ahí un ejemplo, es
partir como la información literal, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿Dónde? Usar todo ese tipo de preguntas, ¿ya? Que tiene que ver con lo literal. Pero también podemos hacer preguntas que tengan más relación con las inferencias. ¿Por qué crees tú, cierto? ¿Qué piensas de, ya? Y también podemos ahí reforzar ideas. Y también pueden ser preguntas que apunten a este pensamiento más crítico o de opinión, ¿ya? ¿Qué harías tú en el caso de, qué ejemplo me puedes dar o qué opinas de tal cosa, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar a reforzar esas ideas que nosotros consideramos importantes de realizar, ¿ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo de un video para que pongan atención y después respondamos unas preguntitas. Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego. ¿Por qué habrá puesto una enorme olla al fuego el lobo? Para comer gallina. Para cocinar la gallina y el estofado, correcto. ¿Y esto qué? Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. Pero apenas se asomó por la cerradura de la puerta, Yo estaba gorda y estaba flaca. la puerta se abrió y la gallina cacareó. ¡Niños! ¡Niños! Los panqueques, las rosquillas y este exquisito pastel no eran un regalo del niño Dios. Los trajo el tío Lobo. Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron 100 besitos. Gracias, gracias, tío Lobo. Eres el mejor cocinero del mundo. Bien, ahí podemos ver entonces un ejemplo con preguntas durante la lectura. Y acá nuevamente me gustaría que puedan responder en el chat qué preguntas ayudarían a explorar más esta idea, que ya vimos, como les había contado, y algunas ya conocen el cuento, ¿cierto? Que los de Keiko Casa son muy buenos, muy recomendados. Todos los libros de Keiko Casa para realizar las estrategias de comprensión oral, ¿ya? Porque tienen historias muy cercanas para los niños, tienen distintos eventos, siempre tiene unas temáticas muy interesantes para ellos. Entonces, en el chat me gustaría que me cuenten qué preguntas ustedes además harían para profundizar en esta idea de que cuando él llegó a buscar a la gallina, ¿cierto? Aparecieron los pollitos. Ahí partimos con una pregunta, ¿cómo crees que se sintió el lobo, ¿cierto? Y aquí podemos ir profundizando cuál fue la reacción del lobo, por qué se ponen felices los pollitos, ¿cierto? Eh, Acá es muy importante porque hay una idea en esto de cómo se sintió el lobo, de que él iba a comerse la gallina, ¿cierto? Pero de repente se encontró con esta sorpresa y detenernos, ¿cierto? En qué pasó, que como que lo descolocó dentro de la acción, nos ayuda a reforzar esa idea. ¿Qué le pasó al lobo ver los pollitos? ¿Cómo creen que se sintió el lobo al recibir el agradecimiento? También ahí estamos reforzando la idea. ¿Qué creen que pasó después con el lobo? Esa incluso podría ser como una predicción. ¿Qué creen que pasó después con el lobo y los pollitos? Eh, ¿Está bien o mal la intención? Ya, ahí tenemos una pregunta que puede ser muy de opinión, si estaba bien como el actuar del lobo de esto de comer la gallina, y ahí nos podríamos poner en distintas posturas, ¿cierto? Y también da para que los niños puedan ahí profundizar en esa opinión. No sé cómo... ¿Qué creen que pasará en esta página? Bueno, esas preguntas recuerden que quizás apuntan más a las predicciones. ¿Qué creen que va a pasar? Cuando estamos hablando de preguntas al texto es para poder reforzar las ideas que nos van a ayudar a la comprensión. Entonces, acá yo también les puse algunos Por fin. ejemplos, perdón. Por ejemplo,
¿Qué hicieron con la comida que el lobo llevaba a la casa de la gallina? Porque aquí hay algo también importante, que ¿por qué estaban agradecidos esos pollitos? Porque toda la comida que él había llevado se la habían comido los pollitos. Entonces podemos ir profundizando en las ideas, ¿cierto? Que vienen leyendo del cuento. Eso es súper importante cuando nosotros hacemos preguntas del texto, que tiene que ver con poder ir resolviendo o profundizando en estas ideas. Ya ahí veo que están respondiendo más, cómo se sintió, en qué momento se han sentido sorprendidos, cómo se sintió el lobo, cómo se sintieron los pollitos. ¿Ya? ¿Se han sentido felices que han dado de comer lo que les gusta? Ya, esa pregunta es súper buena porque, eh, pero tiene que ver incluso con otra estrategia que se llama hacer conexiones. Como yo conecto experiencias que me pueden haber ocurrido o que puedo haber visto igual en otro cuento y las conecto con lo que está pasando en esta historia. Esa incluso es otra estrategia que también se trabaja en educación parvularia, que es hacer conexiones, que es conectar lo que nosotros ya sabemos con lo que leemos, ¿ya? Entonces también ahí pueden trabajar distintas estrategias. Como les decía, la idea es que ustedes conozcan bien estas estrategias con los niños y las niñas. eh, lo recomendado las van manejando, podemos ir mezclando estrategias o incorporando más estrategias en una misma lectura, ¿ya? Pero, por ejemplo, pueden hacer predecir y una palabra de vocabulario, pero quizás las cuatro al inicio, cuando estamos partiendo, yo les recomiendo que mejor vayan poco a poco. Un día van a hacer la lectura del cuento y lo van a hacer con preguntas durante la lectura, entonces se van a detener en uno o dos momentos a reforzar ideas, ¿ya? Y así vamos incorporando la estrategia. Lo importante siempre es considerar que predecir es ojalá cuando los niños aún no conocen el cuento, porque si no las predicciones, si ya lo han visto, incluso si lo han ojeado, ojo ahí, porque los niños a veces van y juegan y jugando revisan el libro, entonces pueden tener más información. Lo ideal es cuando ustedes incorporen un libro, como esto que les decía de leerlo constantemente, es que una vez que el libro lo trabajan, hacen una predicción y leen el cuento, ya después quede incorporado en la biblioteca del aula para que los niños recurran a él cuando quieran verlo. ¿Ya? Súper. Eh, y la última estrategia que nos queda, que es resumir, ¿ya? Resumir las ideas principales del texto con las propias palabras, ayuda a reforzar la comprensión e identificar la información clave. Es muy importante entender, ¿cierto?, que resumir no es simplemente recordar el texto, ¿ya? Esta es una habilidad más de orden superior porque requiere un proceso que incluso es mucho más difícil, sobre todo con niños más pequeñitos, porque me imagino que les debe pasar que ellos quieren contar todo, contar todos los detalles. Entonces tenemos que primero entender de qué se trata, hacer un análisis para identificar cuáles son estas ideas principales, que ellos puedan seleccionar esa información, muchas veces categorizar alguna información para poder hacer esta síntesis, ¿ya? Entonces, ese proceso, mis recomendaciones generales de lo que he visto en la aplicación de esta estrategia es que parafrasear ayuda mucho para modelar a los niños y niñas los resúmenes. Y no solo parafrasear lo que dijo el niño y la niña, sino que parafrasear el resumen. Por ejemplo, si en el cuento que yo les decía de los cocodrilos copiones, yo le digo, ¿cómo pesaba el cuento? Y el niño me dice, el cocodrilo se fue al lago, se fue a la laguna, se fue a la montaña, se fue... Ah, lo que tú me dices es que el cocodrilo se fue a distintos lugares para estar solo. Y yo modelo, ¿cierto? Parafraseo y siempre explicitando. Voy a hacer un resumen, ahora nos vamos a detener y vamos a resumir, ¿ya? Otra cosa importante que, por supuesto, los resúmenes lo pueden hacer al final del cuento, del texto, pero una recomendación también en esto de poder hacer estos ajustes en educación parvularia es que podemos hacer resúmenes intermedios. Eso también ayuda mucho, ¿ya? Identificamos las ideas claves y vamos haciendo estos resúmenes intermedios, parafraseando, apoyando, ¿cierto?, a los niños, modelando
para que luego ellos vayan integrando esta forma de decirlo en pocas palabras, usar ahí la gesticulación. Eso también nos ayuda a entender en cómo vamos utilizando pocas palabras. Los organizadores gráficos también ayudan mucho. Ya, por ejemplo, ustedes están leyendo un cuento y identifican algunas imágenes, pueden ser 3 o 4 imágenes que resumen el cuento y después podemos contar el cuento con esas imágenes en vez del libro. Eso también nos ayuda mucho para desarrollar esta habilidad. ¿Ya? Así que eso son algunas de las recomendaciones que les doy como para la estrategia de resumir, que efectivamente es un poquito más compleja para los niños con los que nosotras y niñas que nosotros trabajamos. Eh, Veo ahí que dicen cuál es el autor que recomendó, Keiko Casa. Los libros de Keiko Casa son muy buenos, sobre todo para estas estrategias. Sí, exactamente. Los otros que también son buenos, Oliver Jeffers. Ahí, bueno, ahí les voy a ir contando ahí si tienen más preguntas. Eh, Acá vamos a ver un video ejemplificador de la estrategia de resumir. Perdón. Ahí. Vamos a resumir los consejos que nos dio el abuelo sapo en todo el cuento. ¿Quién me los quiere decir? Yo. Sofi. Ser alguien valiente, Sí. ser astuto y siempre tener un amigo. Correcto, y siempre tener un amigo con quien contar. Ya, este es un resumen ahí bien cortito que hicieron al final, ¿cierto? De cómo resumen esta historia de los secretos del abuelo sapo, que la niña, en poquitas palabras, ¿cierto? Nos cuenta cuáles eran los secretos del cuento, que era el abuelo sapo, que era que él finalmente es que tiene que contar con amigos, ser valiente y todo, como decía ahí la niña. Ya, como les decía, estas recomendaciones son muy buenas al momento de aplicar la estrategia de resumir, y también les traje hoy día y que sé que van a recibir material de estos talleres, y esta es una hoja que les ayuda para preparar la enseñanza de las estrategias de comprensión. Algo muy importante que les decía es la planificación al momento de trabajar los cuentos o los textos con los niños y niñas. Entonces, en esta hojita ustedes pueden organizar el cuento que van a trabajar. Siempre para poder realizar estas estrategias, yo les recomiendo que ustedes mismas puedan identificar cuáles son las ideas claves dentro del texto. Por lo general, los cuentos tienen de 3 a 4 ideas que piensen en esto, como si yo a alguien le leo estas 3 o 4 ideas, ¿va a entender de qué se trata este cuento? Si eso lo logro, esas son las ideas claves que me van a ayudar a poder hacer estas estrategias. De hecho, les van a ayudar al momento que ustedes quieran evaluar la comprensión con los niños y las niñas, y los niños responden en relación a esas ideas claves. La fecha de aplicación tiene que ver con esto que les decía, que no es necesario que vayan leyendo un cuento por cada estrategia. El mismo cuento lo pueden utilizar para las distintas estrategias, solo que un día, por ejemplo, pueden hacer predicciones, otro día trabajan palabras de vocabulario, otro día hacen preguntas al texto y otra vez hacen resumir. ¿Ya? Entonces ustedes pueden determinar si lo van a hacer 2 veces a la semana o en 2 semanas, lograr hacer todas las estrategias y todo. Predicciones, entonces decir, ¿cuáles son las preguntas que voy a realizar para hacer las predicciones? ¿Cierto? Siempre pensando qué va a pasar en futuro, de qué creen que se tratará, qué creen que va a pasar, qué observas en la imagen que te hace pensar eso. ¿Qué está haciendo el personaje? Varias de las cosas que ustedes mencionaban. En la aclaración o en la enseñanza explícita del vocabulario, escribir la palabra, de dónde salió la palabra, en qué parte del cuento está, cuál es la definición precisa y amigable que ustedes van a crear con un ejemplo, y cómo van a hacer que los niños interactúen con esa palabra. Con preguntas al texto, lo mismo. ¿Qué preguntas literales de la información del texto voy a hacer? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Si voy a hacer preguntas de inferencia, ¿por qué crees que pensó eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Ya? Y preguntas también de opinión que también pueden agregarlas. Todo va a ir siempre dependiendo
de las características de su grupo, del nivel, de los intereses. Lo importante es que ustedes ahí van a poder ir haciendo esta progresión. Y por supuesto, en resumir, algunas preguntas que también les pueden ayudar: qué fue lo primero que pasó en el cuento, después qué pasó o qué fue lo que pasó al final. Y esas preguntas las van ayudando a poder hacer los resúmenes. Entonces, con esta hojita les va a ayudar un poco ese apoyo a la planificación y poder organizar el trabajo con la lectura de cuentos. Por último, me gustaría como reforzar y recordar como los beneficios que también trae este modelo de enseñanza, que tiene que ver con, por ejemplo, algunos de los beneficios. La motivación e involucramiento. O sea, como les decía, los niños participan activamente durante la lectura, les ayuda a mantenerse interesados, involucrados, cada vez. Incluso son ellos mismos los que, cuando ustedes aplican sistemáticamente estas estrategias, ellos dicen: tía, acá podemos predecir, acá podemos resumir. De verdad que se ve un involucramiento mucho más activo por parte de los niños y las niñas al trabajar de esa forma la lectura. No solo sentir que nos están evaluando, ¿cierto? Y esperar las preguntas al final, sino que al contrario, reforzar mucho de que los buenos lectores y las buenas lectoras piensan mientras leen, ¿ya? Cuando uno hace una pregunta, es muy importante hacer la pregunta al grupo, como veíamos, y todos ponernos a pensar, a pensar, a pensar, y después el que levanta la mano, el que le da la palabra a la profesora, es el que responde, pero todos ya estamos pensando en esa pregunta, ¿ya? Incremento de vocabulario, esto también es muy importante, está dentro de las habilidades que predice la lectoescritura futuro. Hablamos al principio de que estamos formando estas bases, y no pasar por desapercibido esas palabras que los niños no entienden, o dar una explicación que pueda quedar quizás de forma más ambigua, sino que los niños puedan interactuar con el significado de la palabra, con esos ejemplos de uso, que sea un contexto significativo, y obviamente eso nos va a ayudar a mejorar, ¿cierto? La comprensión. Y obviamente un beneficio muy importante, que es por el que hoy día estábamos acá conversando, es que mejora la comprensión oral y a futuro la comprensión lectora, ya que los buenos lectores son siempre activos, estratégicos al leer, y estas estrategias brindan esas herramientas para que ellos puedan interpretar los textos, puedan comprender las ideas y a futuro poder utilizar estas herramientas al enfrentarse a la lectura, ¿ya? Eh, Tienen múltiples beneficios, estos son los que quise destacar, pero potencia habilidades comunicativas, también incrementa la retención de la información al ir revisándola, ¿cierto? Al ir discutiéndola, nos ayuda a tener, a guardar como esa información en nuestra memoria a largo plazo. Genera un clima agradable, de respeto, de cooperación. Cuando ustedes por ejemplo, hablen o si quieren saber más sobre esta estrategia, hablan mucho del trabajo cooperativo o colaborativo de los niños y niñas, porque todos estamos discutiendo y hablando en relación a esta estrategia. Y ya para ir terminando, en síntesis, aquí nos quedamos con 4 ideas importantes que las repetimos bastante durante la presentación. Los futuros lectores, en este caso los niños y niñas que estamos trabajando la comprensión oral, se van a beneficiar de la enseñanza explícita y sistemática, ¿ya? Eso es muy importante al momento de trabajar las estrategias de comprensión oral, ¿ya? El rol del educador como modelo y después como andamiaje, que él facilite, como andamiaje, perdón, que él vaya facilitando, modelando y orientando a los niños en este proceso, también es un factor muy, muy importante. Aprendizaje y colaborativo y activo de la enseñanza recíproca, ya que fomenta la participación activa y el compromiso además en el proceso de aprendizaje. Y por último, la utilización de herramientas visuales, verbales y prácticas mientras se participa, y mientras los niños están conociendo o incorporando las estrategias, y los componentes, ayuda muchísimo. Como les decía, tener carteles, tener estas como frases para cada una de las estrategias, también nos ayuda bastante
al momento de que los niños vayan asimilando estas estrategias para también posteriormente las puedan utilizar. Y para cerrar, un último ejercicio práctico, ¿qué idea, ay, que justo se me puso a destacar, qué ideas se llevan para aplicar la enseñanza recíproca en su aula? Me gustaría que con todo lo que vieron, incluso lo que ya hacían, si se llevan alguna idea nueva que quieran reforzar o probar, puedan compartirla acá con nosotros. Javier también les envía el link. Ay, perdón. Ahí sí. No está Y, Javier, pero voy a ah, enviarlo yo ya, súper. reemplazándolo. No soy tan bonita, pero ahí va. Ahí les Gracias. dejé el link del Padlet para que puedan ir escribiendo Ahí los dejo para los qué que todavía ideas no. se llevan para aplicar en la enseñanza. Y en el chat igual están dejando cosas. Si quieres, yo te leo algunas del Ya, chat, cómo súper. utilizar el texto más de una vez para realizar las diferentes estrategias, el ir resumiendo en momentos intermedios del cuento, que como tú comentabas, tiene que ser cuando pasan cosas importantes, digamos, no vamos a Ujú. resumir cuando no ha pasado nada. Usar las etapas como para ir planificando la estrategia más a fondo, que sea sistemático y ordenado. Súper. Acá también tenemos los carteles que hablábamos, ¿cierto? Para poder representar las estrategias, eso ayuda mucho. Hay que graduar, registrar ordenadamente las estrategias para desarrollar la comprensión. Eso también que les decía de la grabación, ustedes, bueno, conocen mejor al grupo con el que trabajan. Entonces pueden ir probando estas dosis de poder partir con una estrategia quizás y reforzarla o después incorporar dos, hasta que incluso pueden llegar a ir aplicando todas las estrategias en una misma lectura. ¿Qué más tenemos acá? Explicitar las estrategias. Eso también es súper importante. Recuerden el hecho de decir, ahora me voy a detener y voy a resumir, por ejemplo. ¿Qué era resumir? Recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Hacer que los niños repitan o realicen alguna mímica, por ejemplo. Reforzar con la imagen. Todo eso ayuda mucho. Paula, y alguien dice ahí también planificar de antemano las preguntas de la predicción y a nosotros como profe, bueno, nos pasa que hacemos predicciones y después tenemos tantas cosas pasando en el aula que es muy fácil olvidar el momento de detenerse para verificar. Entonces, con un post-it, uno también debería marcar cuándo detenerse con un recordatorio de ahora detente y verifica para que los niños no se queden con la duda. Muchos Sí. niños van a saber y se van a dar cuenta, sí, efectivamente se cumplió, pero Pasó hay lo otros que... que se van a quedar con la duda. Sí, de hecho, esto ya es como cosas muy concretas. Por ejemplo, anotar atrás, pegar como una hojita con un masking tape, algo así que no, obviamente no para dañar el libro, pero podemos poner las ideas clave y las preguntas que ustedes quieren hacer para esas ideas y las dejan atrás en el libro. Entonces uno está leyendo el libro y puede tener las preguntas atrás, porque efectivamente cuando tú tienes 20, 30 niños y todos quieren hablar, claro, se pueden olvidar a veces las cosas, pero si yo tengo las preguntas o tengo marcado, como dices tú, eh, dónde me voy a detener. De hecho, a nosotros nos pasaba que a veces las educadoras marcaban dónde hacían la predicción y dónde se detenían, y los niños cuando veían el post decían, aquí nos vamos a detener, tía, aquí nos vamos a detener, porque ya saben que la lectura es activa, es participativa, y eso de verdad es, yo creo que lo más enriquecedor al momento de aplicar las estrategias de forma explícita y sistemática. Cuando ven esos resultados en los niños, es maravilloso. Lo de las palabras también lo mencionaron, es una muy buena idea esto de poder dejarlas expuestas para que las sigan trabajando. Eso también es una muy buena estrategia al trabajar las palabras de vocabulario. Incluso ahí pueden hacer hasta trabajo con las familias. Eso es algo que también es muy interesante, que ustedes pueden estar trabajando algunas palabras de un cuento
las van a seguir trabajando en el aula, incluso podrían trabajarlas en el hogar, decirle a los papás, estamos trabajando la palabra agradecer, puedes traer un ejemplo que conversen en familia con la palabra agradecer para que al otro día la refuercen en el aula y incorporamos además a la familia a ese trabajo. Modelar el uso de la estrategia, mencionan acá. Explicitar la estrategia, ampliar vocabulario. Soy parte del programa Un Buen Comienzo, dicen por ahí, y efectivamente ahí tenemos harta evidencia de este uso de la estrategia. Así que eh, esto, como les decía, se puede hacer en educación parvularia. Lo importante es como seguir estos tips, estas herramientas que para los niños de verdad son muy útiles y nos van a ayudar a mejorar la comprensión. Realizar preguntas abiertas, también ese es un buen tip cuando uno las planifica antes, el responder lo que responderían los niños con la pregunta que yo estoy haciendo, porque si yo les digo, Choco se sentía triste, sí, no. Si yo sé que la respuesta es sí, no, quizás mi pregunta es muy cerrada. ¿Cómo se sentía Choco? Ah, porque ahí el niño puede decir triste, apenado, o no sé, vamos abriendo las preguntas. Bueno, eso, yo sé que esto ahí lo vamos a compartir, les agradezco la participación, ¿cierto? Espero que estos tips, estas estrategias les hayan servido y me imagino que ahí me van a contar si hay algunas preguntitas que podamos reforzar. Súper. Mira, yo hay algunas preguntas interesantes. Primero que todo, quiero comentarles que les estoy dejando la encuesta, por favor, para que la respondan. No se vayan todavía, porque queremos responder algunas preguntas. Hay una pregunta que se ha repetido mucho, y dice relación con el utilizar cuentos proyectados. Entonces, primero, comentarles que está disponible la Biblioteca Digital Escolar. Basta con que ustedes trabajen en un establecimiento, ¿cierto?, que reciba subvención, que tengan un RBD y pueden acceder a la Biblioteca Digital Escolar, que tiene muchísimos libros que el sistema te los presta por un tiempo y que se pueden proyectar y se pueden visualizar en distintos dispositivos. Pero ahora la pregunta de rigor. ¿Es recomendable? Yo tengo mi propia opinión, Paula, pero ahí lo podemos hablar. Pero ¿es recomendable o no utilizar textos proyectados? Ya, bueno, tú tienes tu propia opinión. Yo, mi recomendación que les doy es no cambiar el texto proyectado por el texto real, ¿cierto? Por el hecho de hojear, de seguir con el dedo, la lectura. Pero cuando nosotros hablamos de esto de usar el libro, muchas veces, a veces tenemos que recurrir a formas que sean llamativas para los niños y niñas al momento de volver a leer o utilizar el cuento. Entonces, sí, nosotros hemos visto en la práctica que educadoras sí utilizan los textos proyectados, sobre todo cuando tienen cursos más grandes, cuando se quieren detener quizás en detalles y todo, pero no quiere decir que tengamos que cambiarlo por el texto como concreto. Yo lo que le recomiendo es que sí, siempre lo utilicen, siempre partan por el texto, que lo refuercen y si necesitamos alguna vez motivar para conectar, para reforzar, poder utilizarlo de esa forma. Los organizadores gráficos también es una buena opción. A veces que el niño o la niña juegue a leer, porque cuando lo leen varias veces ellos se van aprendiendo de cierto modo algunas partes. Entonces también puede ser un recurso que hoy día dos o tres niños van a contar el cuento y lo vamos reforzando. Lo importante yo creo que tiene que ver con esto de cómo vamos ampliando, ¿cierto?, las posibilidades para ir conectando, involucrando a los niños y a las niñas. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es muy bueno los cuentos digitales para asegurar la variabilidad, pero recordemos también que en la escuela hay bibliotecas CRA, uno puede ir, explorar con los niños, buscar con ellos también un cuento, y había una educadora por ahí que decía que ella los proyectaba y los tenía en la mano. Un Cuando mix nosotros de eso. recordemos que en educación parvularia tenemos que trabajar la conciencia de lo impreso también, y la conciencia de lo impreso tiene que ver con la lateralidad, cómo yo voy moviéndome, con saber que este es un libro, que está escrito por una persona que es un autor, ¿cierto? Como que es un objeto que existe y que viene de alguna parte. Entonces, por eso también es importante tener el libro.
Voy Sí. a hacerte otra pregunta de contenido, pero antes quiero comentarle a la gente que está preguntando que vamos a compartir los materiales y se van a subir también los videos. También se los vamos a hacer llegar. Y si alguien tiene dudas o problemas con su asistencia, pueden escribir a cursos guión bajo certificados arroba uh.cl, que es el mismo correo desde el que les llegaron los mails, las confirmaciones, la participación. Y también tenemos un WhatsApp del que les hemos escrito. También ahí pueden volver a preguntar. Paula, hacen preguntas respecto de las preguntas de comprensión. ¿Las hacemos durante la lectura obligatoriamente o al final de la lectura obligatoriamente o es un equilibrio? A veces uno escucha profes que dicen, pucha, están tan concentrados y los interrumpo, entonces espero hasta el final o no. Lo que hablábamos y un poco lo que nos decía esto de la lectura activa, ¿ya? Yo creo que es muy importante no tener miedo a ir parando y haciendo explícito esta información. Por eso les decía que es tan importante decir, bueno, acá me voy a detener y quizás voy a hacer un resumen de lo que ha pasado hasta ahora. O me voy a hacer preguntas del texto, no sé qué. Incluso, como les decía, la enseñanza recíproca lo que busca es que después sean los mismos niños que hagan este ejercicio cuando se ven enfrentados a la lectura. Incluso uno puede decirlo, la idea es esa, que los niños, no sé, quizás si uno ya leyó una, dos, tres y no estás entendiendo, tengo que hacer este proceso y tengo que retroceder, volver a leer, hacer otras preguntas, buscar otra información, compartir con los pares cuál es la opinión que ellos tienen y eso me va a ayudar a entender. Entonces, yo recomiendo que hagan preguntas durante la lectura. Las estrategias, de hecho, tenemos, claro, algunas que se pueden utilizar sobre todo al inicio, como predecir, activar conocimientos previos, pero también las podemos utilizar durante. Las predicciones se pueden hacer también durante la lectura, ¿ya? Así como les dije, es bueno hacer resúmenes intermedios, también se pueden hacer predicciones cuando viene una idea muy importante y que además el libro, incluso, como les digo, cuando ustedes, hay algunos libros, ahora justo no me acuerdo de ninguno, pero que dejan como la inquietud de decir qué es lo que va a pasar o que me Los entregan un secretos del poco, abuelo sapo, ¿no? Ahí como que viene un monstruo y pero se asoma la cola se justo antes asoma de que la cola, sepamos que entonces, venga. Entonces los niños empiezan a imaginar. y pueden hacer predicciones, sí. Están pidiendo más recomendaciones de autores, Paula. Bueno, tengo uno muy bueno, hay una autora muy buena que se llama Trinidad Castro, Ah, que tiene varios libros, que aquí está están en presente. la Biblioteca Digital Y Escolar mis están, libros también. exacto, y nosotros tenemos hartas planificaciones de los libros, hay libros muy buenos, está Juan José Amapola, Marilu, ¿quién eres tú? Entonces ahí hay muy, muy buena literatura. Oliver Jeffers también tiene libros muy buenos. Keiko Casa es como la rockstar de Éxito. los cuentos en educación parvularia. Benji Davis, que los Benji Davis publica también. Zigzag también. Sí, Grandes Amigos es un libro muy lindo también. Y títulos que también creo que también son muy, muy buenos, que me gusta harto, no sé si lo conocen, Les vamos a cazar un oso, que también es muy bueno. Eh, está Un beso en mi mano, ese es un Mm. libro muy bueno también para trabajar, sobre todo cuando parte el año escolar, porque es de un mapache que no quiere separarse de su mamá porque tiene que ir a la escuela. Entonces, es un libro muy, muy bueno. Y como les decía, todos los de Keiko Casa se van a la segura con las estrategias de comprensión oral. Cuentos de Saúl Skolnick, que no hay tantos con grandes ilustraciones. Ahí también, cuando seleccionamos textos, quizás no hemos tenido espacio para tener esa conversación, pero uno también selecciona los cuentos, obviamente por su contenido. Anthony Brown, están proponiendo ahí, sigan Anthony Brown, proponiendo sí. autores. Efectivamente usamos hartos de Anthony Brown. Mm. Em, pero pasa que, por ejemplo, si tenemos un curso muy grande, vamos a sentar a los niños en media luna, idealmente, ¿no? Pero si yo tengo un cuentito de este porte y le trato de mostrar las ilustraciones a los niños, eso Sí. puede generar también que estén constantemente intentando ponerse de pie, acercarse a ver las ilustraciones. Entonces, ese tipo de decisiones son relevantes a la hora también de escoger un texto. O sea, pensemos si van a haber como comportamientos un poco disruptivos para tratar de ver el cuento y quizás
No es el momento de usar un cuento chiquitito, sino que tenemos que usar uno un poquito más grande, ¿no? Exactamente, una gran... Oye, estaba viendo ahí que alguien le mostró la biografía de Keiko Casa, que también es una estrategia que se puede hacer, que es como conectar con información literal, pero ese ya sería para otro seminario, otro taller. Pero una vez nosotros también lo probamos y es muy interesante porque muchos creían que Keiko es hombre Claro. y es mujer. No, y los niños además, Keiko tiene un estilo de ilustrar y también de contar historias, ¿no? Cuenta mucho como estas historias repetitivas, pero tiene un estilo de ilustrar tan particular que los niños solo con ver la portada se dan cuenta que es de Keiko Casa y también Sí. relacionan con otros cuentos de Keiko Casa inmediatamente. Exacto. Em, bueno, entonces había otra pregunta. Bueno, respecto a los materiales, se los vamos a hacer llegar. Pola, ¿podemos agregar una recomendación también de autores y de libros dentro de los Ya, materiales? sí, yo tengo, ¿cómo se llama? Libros que nosotros hemos revisado, visto y todo para niveles, tengo incluso para niveles medios y transición, y ahí van a encontrar diversidad de autores, así que lo podemos agregar. Toda la información va a llegar al correo. Les pedimos tiempo, denos de aquí a la próxima semana. No nos estén pidiendo mañana todo el material, pero porque tenemos que procesar la encuesta, pero toda la información va a llegar a los correos. Lo que les dejó Carla, lo que les dejó Fran, lo que les dejó ahora Paula, eh, incluía esta hoja para facilitar la planificación. Y además van a llegar también los enlaces de las publicaciones. Les vuelvo a dejar, si hay alguien que no haya contestado la encuesta, le volví a dejar la encuesta. Elmer, un clásico que hemos usado siempre, muy bueno. Elmer y la mariposa. Sí, sí, no, muy buenos. Insisto, usen el CRA, usen la Biblioteca Digital Escolar. La curatoría que hacen en el CRA para hacer la selección del libro, también van a llegar los PPT. Van a llegar las grabaciones de las clases y los PPT. La curatoría que hacen para seleccionar los cuentos es realmente muy buena. Confíen en las selecciones que hacen los CRA para usar con los niños y niñas. Yo me sigo quedando acá. No sé si hay alguien más que tiene otra pregunta para Paula, si no, la liberamos y yo me quedo mientras ustedes se queden resolviendo dudas, mandando más fotos del enlace como hemos hecho hasta ahora. Les agradecemos profundamente haber participado en esta sesión de talleres. Me preguntan ahí, ¿tendremos una extensión de este curso? Se abren la próxima semana las postulaciones, un diplomado están pidiendo. Hay un curso del CPIP sobre esto, estrategias de comprensión oral para el desarrollo de la lectura. Se abre en la próxima semana. Vamos a ver, se van a ver en profundidad estas mismas estrategias. Este es el último taller. Se abre la próxima semana este curso. Estén atentos, desarrollo docente en línea, ahí lo van a poder encontrar. En nombre del CPIP, te agradezco y de la Universidad O'Higgins, te agradezco a ti, Paula, por haber participado, así como a las otras expositoras y a ustedes, educadoras, educadores, por su tremenda participación. Les agradecemos profundamente. Esperamos vernos nuevamente. Voy a dejar de grabar y les vuelvo y les comento el resto de las cosas.